Donde todos quisimos ser héroes, existe uno que marcó nuestra infancia. Spider-Man. El único héroe que salva la ciudad y llega tarde al trabajo al mismo tiempo. Y dime algo, ¿de verdad vas a decir que nunca hiciste esto? Te subiste en el techo, te paraste en la cama, diste tu salto de fe y cuando no salió nada dijiste: "Es que todavía no se activa". Tranquilo, a mi yo de 8 años tampoco se le activó. Pero hay algo que sí puedes activar: su físico, porque aunque lo hemos visto en versiones diferentes en la pantalla chica y grande, hay algo que todos tienen en común. No están gigantes, no parecen fisiculturistas, pero están definidos, atléticos y peligrosamente funcionales. Lo mejor es que este físico es naturalmente alcanzable, y en el video de hoy te voy a enseñar a cómo conseguirlo. Spider-Man se caracteriza por ser un atleta completo. No es un culturista, no es enorme, no es voluminoso. Es ágil, es definido, es funcional. Su estructura se asemeja mucho a un ectomorfo dominante. ¿Qué significa eso? Extremidades largas, bajo porcentaje de grasa, músculo compacto y definido, mucha agilidad y resistencia. Spider-Man no entrena para verse grande, entrena para moverse mejor que todos. Y aquí viene algo importante: si tú eres ectomorfo, este físico es totalmente posible. Si no lo eres, también. Pero necesitarás ajustar tu alimentación y entrenamiento. El objetivo no es ser Hulk, es ser atlético, explosivo y estético. Spider-Man no entrenaría solo bíceps para la foto, entrenaría cuerpo completo. Su físico se basa en dominadas, flexiones, saltos, trabajo de core, movimientos explosivos. Establezcamos una rutina en casa de 4 o 5 días por semana. Día 1, espalda y bíceps. Dominadas pronas, 4 rondas de 8 a 12 repeticiones. Este es el movimiento base. Agarra un poco más abierto que los hombros, pecho hacia la barra y nada de balanceos raros. Imagina que estás escalando una pared. Aquí trabajamos principalmente el dorsal ancho, que es el músculo que le da esa forma en V a la espalda. También activamos el trapecio para estabilizar los hombros y los bíceps como músculo asistente en la tracción. Pero lo más importante de este ejercicio no es solo el músculo, es que estás aprendiendo a mover tu propio peso corporal. Eso es fuerza real. Dominadas supinas, 3 rondas de 8 a 10 repeticiones. Ahora cambiemos el agarre, palmas mirando hacia ti. Aquí el bíceps entra como protagonista. Controla la bajada durante 2 segundos. No dejes que la gravedad haga el trabajo por ti. Muchos suben rápido y simplemente se dejan caer, pero ahí no estás construyendo fuerza, solo estás moviéndote. La verdadera fuerza está en el control, en cada centímetro que bajas con intención. Porque no se trata de completar repeticiones, se trata de dominar tu peso. Remo invertido en barra, 3 rondas de 10 a 12 repeticiones. Este ejercicio es perfecto para darle grosor a tu espalda. Mantén el cuerpo completamente recto. Aprieta el abdomen para que el core mantenga la estabilidad y no pierdas la alineación. Cuando subas, lleva el pecho hacia la barra, no el cuello, no la barbilla buscando tocar primero, sino el pecho. Porque cuando sacas el cuello, pierdes la activación real de la espalda. Pero cuando llevas el pecho al frente, obligas a los dorsales a trabajar de verdad. Y es aquí donde empieza a construirse esa espalda en forma de V, fuerte, ancha y atlética. No es solo subir y bajar, es activar el músculo correcto. Curl con mancuerna, 3 rondas de 12 repeticiones. Movimiento clásico, pero mal hecho por muchos. Espalda recta, codos pegados al cuerpo y nada de balancear el torso. Sube controlado, aprieta fuerte los bíceps arriba por 1 segundo y baja lento. No dejes que la mancuerna caiga. Aquí estamos construyendo tensión real. Día 2. Tríceps y pecho. Flexiones clásicas, 4 rondas de 15 repeticiones. Manos a la altura del pecho, cuerpo completamente recto y abdomen contraído. Baja lento, siente el pecho estirarse y empuja fuerte hacia arriba. No levantes la cadera, no arquees la espalda buscando terminar fácil. Tu cuerpo debe mantenerse en línea recta de la cabeza a los talones. Aquí no se trata de hacer más repeticiones, se trata de hacerlos bien. Control y técnica primero, el ego después. Porque si tu base no es sólida, todo lo demás lo vas a fallar. Y si no dominas esto con buena técnica, todavía no avances. Primero perfecciona el movimiento, después aumenta la dificultad. Fondos en paralelas, 4 rondas de 10 a 12 repeticiones. Aquí empieza la verdadera activación del tríceps. Bajas al hombro que quede ligeramente por debajo del codo. Esa profundidad es lo que realmente activa el músculo. No hagas medias repeticiones. Las medias repeticiones construyen medios resultados. Desciende con control y
cuando subas hazlo con fuerza. Este movimiento desarrolla potencia real en el empuje. Si quieres brazos marcados, fuertes y funcionales, ese ejercicio no es opcional, es obligatorio. Flexiones en diamante, 3 rondas de 12 repeticiones. Aquí el tríceps entrena mucho más fuerte. Vas a sentir el ardor casi de inmediato y eso no es algo malo. Es la señal que estamos trabajando esa parte del brazo que realmente le da forma y definición, lo que hace que el brazo se vea completo incluso relajado. Pero ojo, no balancees el cuerpo para ayudarte, no conviertas el movimiento en impulso, mantén el abdomen firme, los codos estables, porque la diferencia entre alguien que entrena y alguien que progresa está en el control. Flexiones explosivas, 3 rondas de 8 repeticiones, baja con control y siente la tensión, y cuando subas explota. No necesitas aplaudir todavía si no puedes, aunque sea unos centímetros, eso ya es potencia. Este ejercicio desarrolla velocidad, coordinación y fuerza explosiva. Esa combinación es lo que realmente hace que el movimiento sea atlético. Pero recuerda, Spider-Man no empuja lento, se impulsa y tú estás entrenando para hacer lo mismo. Día 3. Hombros y bíceps. Flexiones en pica. 4 rondas de 12 repeticiones. Coloca las manos en el suelo, eleva la cadera formando una V. Desde ahí baja la cabeza hacia el suelo. Este movimiento simula a un press vertical. Trabaja hombros, especialmente la parte frontal. Baja controlado, empuja fuerte. Imagina que estás empujando el suelo para levantarte del aire. Aquí empiezas a construir esa fuerza vertical. Flexiones pseudo planche, 3 rondas de 8 a 10 repeticiones. Ahora llevamos el peso más adelante. Inclina el cuerpo ligeramente, las manos un poco más debajo de los hombros. Aquí la intensidad aumentará muchísimo. Este ejercicio desarrolla fuerza en los hombros y estabilidad en las muñecas. Es un paso previo a movimientos avanzados. Vas a sentir que el cuerpo quiere colapsar. No lo dejes, controla el movimiento. Dominadas con agarre neutro. 3 rondas de 8 a 10 repeticiones. Palmas mirándose entre sí. Este agarre es más natural para el hombro y permite trabajar bíceps con mayor comodidad. Sube con el pecho, aprieta fuerte arriba, no balancees. Aquí estás construyendo brazos fuertes pero funcionales, no solo para la foto. Día 4. Abdomen. Elevaciones de pierna en barra. 4 rondas de 15 repeticiones. Sube las piernas de forma controlada. No balancees el cuerpo. No uses impulso para ayudarte. Si te mueves demasiado, estás quitando trabajo al abdomen. Baja lento. Es ahí cuando realmente se construye fuerza. Aquí trabajamos principalmente el abdomen inferior y control pélvico, que es la clave para la estabilidad. Y si empiezas a temblar, vas bien. Eso significa que el músculo está trabajando. Recuerda, control siempre es mejor que velocidad. Planche, 3 rondas de 1 minuto. Coloca los antebrazos en el suelo y alinea los hombros con los codos. Mantén el cuerpo completamente recto. No hundas la cadera, no la eleves demasiado. Aprieta el abdomen como si alguien fuera a golpearte. También aprieta los glúteos y piernas. Aquí no se trata solamente de aguantar el tiempo. Se trata de generar tensión constante durante todo 1 minuto. Sit up en paralelas, 3 rondas de 12 a 15 repeticiones. Colócate sobre las paralelas con los pies apoyados. Extiende tu cuerpo hacia atrás y baja de forma controlada. Desde ahí sube contrayendo fuerte el abdomen. No uses impulso, no balancees el cuerpo. Controla en la bajada y fuerza en la subida. Aquí trabajas el core completo, no solo la parte superficial. Si lo haces bien lo vas a sentir de inmediato. No puedes entrenar como héroe y comer como villano. Puedes hacer todas las flexiones, puedes hacer planche, puedes entrenar explosivo, pero si comes mal te quedarás en el mismo nivel. Lo que necesitas para ese físico son proteínas. Sin proteínas no hay reparación, y reparación no hay crecimiento. Incluye en tu día pollo, carne magra, huevos, pescado o atún, yogur griego, lentejas y proteína en polvo. Cada comida debe tener proteína. Carbohidratos, no le tengas miedo al arroz. Si entrenas fuerte necesitarás energía. Incluye en tu dieta arroz, papa o camote, avena, pan integral y frutas. Si no comes lo suficiente entrenarás débil. No elimines las grasas. Incluye palta, frutos secos, aceite de oliva, mantequilla de maní natural y yema de huevo. Un ejemplo simple que podrías comer en un día para que digas que no es complicado: en el desayuno avena, huevos y fruta. En el almuerzo arroz, pollo, ensalada y palta. En la merienda yogur griego y fruta o pan integral con mantequilla de maní. En la cena, papa o camote, carne o pescado y verduras. Es simple, real y sin cosas raras. Si eres ectomorfo, come más de lo que crees que necesitas. Si ganas grasa fácil, controla las porciones y prioriza la proteína.
Descansa 8 horas. Ni siquiera Spider-Man pelea 7 días seguidos. El músculo crece cuando descansas. Dormir poco es igual a progreso lento. Sé constante. Nadie obtiene ese físico en 2 semanas. No es motivación, es disciplina repetida durante muchos meses. Mentalidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, tenía que decirlo. Tu cuerpo es su poder, pero tu mente es quien decide si la desarrollas, así que esfuérzate. Y ahora que lo pienso, no necesitas una araña radiactiva, necesitas disciplina. No necesitas telarañas, necesitas constancia. No necesitas salvar Nueva York, solo necesitas superar al que eras ayer. Y la próxima vez que hagas esto, que no salgan telarañas, que salgan resultados. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, es totalmente gratis y apoyarías muchísimo al canal. Comenta qué otro personaje o héroe quisieras ver en el próximo video. Yo soy Dan y como dijo Truman, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.